graffiti, es a Matías Arrejillo y Pepe González, bueno, que se dedican a la producción audiovisual y a artes gráficas. Después está Guillermo Casanova, que fue director de esta película, como ustedes pudieron ver en los créditos. Y está Gerardo Michelin, que era el entrevistador, que hacía las entrevistas, que se dedica a la comunicación. Guillermo sigue en el ámbito audiovisual. Bueno, pensamos en estructurarlo a modo de preguntas. Bueno, yo tengo algunas curiosidades personales. La primera es ¿cómo se les ocurrió, de dónde salió la idea de hacer la película? ¿Qué veían ustedes que estaba pasando y que había que registrar? ¿Fue así? ¿Fue otro el mecanismo? La idea de hacer esta película. Bueno, primero nada, muchas gracias por la invitación. Y parece raro, ¿no? Porque hace tantos años que me es muy difícil saber por dónde arrancar, ¿no? Digo, por ejemplo, cuando lo hice tenía 23 años y ahora ya estoy en la etapa del viejo, ¿no? De todo lo que puteaban, lo que estaban en el video, yo estoy de este lado ahora, ¿no? Eso es un poco raro. Pero la propuesta fue, bueno, SEMA, yo empecé a trabajar en SEMA, que fue una de las primeras productoras independientes del Uruguay, junto con Imágenes. Estaban las televisiones y después estábamos nosotros. Había un grupo de Super 8, pero a nivel de video, de productora de video, éramos estas dos. Y surgió ahora no me acuerdo muy bien cómo se financiaba el proyecto, pero el proyecto, bueno, era para hacer un documental sobre la juventud entre comillas, juventud en general, y bueno, me dieron a mí la posibilidad de hacerlo, y bueno, en ese momento había como mucho abanico por donde arrancar el trabajo, ¿no? Se podía hablar sobre la juventud en general, se podía hablar sobre la juventud militante, se podía hablar sobre la juventud proto-plancha, se podía hablar de la juventud y obviamente mi afinidad venía por este lado. Y a partir de ahí empezamos a trabajar de una forma absolutamente caótica y completamente de la época. En cuanto a que no había escuelas de cine, no había nada, como para decir, bueno, hay que escribir un guión, hay que hacer una investigación, hay que hacer todo un trabajo como muy prolijo. Esto era todo junto, ¿no? Investigación y grabación y edición y todo a la vez. Un poco también como se ve también con los músicos de rock de ese momento, ¿no? Salimos todos muy verdes. Creo que ninguno éramos grandes en nada, éramos todos más bien ganas de hacer las cosas y hacerlas en ese momento, ¿no? ¿Cómo entran estas personas que están acá en tu película? Ni me acuerdo. Bueno, capaz que pueden hablar ellos. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación a esta velada vintage. Es bueno recordar estas cosas cuando uno todavía tiene memoria, y supongo que dentro de 25 años la recordaremos en la plaza acá enfrente dándole de comer a las cabras. Pero tengamos memoria por ese entonces. En mi caso particular fue toda una casualidad, como fue todo la producción y la realización de Mamarapán, porque originariamente Andy Adler, que es una pieza clave en la película, estaba pensado que fuese él el que hiciera las entrevistas. Luego yo creo que también por esa cosa de artista y de estrella de rock and roll que tiene Andy, también por ahí veo que había cierta incompatibilidad del papel que ya se sabía que iba a jugar, más la banda sonora, que a su vez estuviera haciendo las entrevistas, y ahí sugirió mi nombre y yo me sumé al proyecto. Por aquel entonces era estudiante de sociología, también había un vínculo muy importante con sociología, un poco a raíz de la corriente que abrió Rafael Weisse en la carrera. Había mucha gente que iba especialmente a las clases de
Rafael a ver un poco la línea de pensamiento que era distinta en ese entonces. Así que yo me integré de esa manera, tratamos de hacer una pseudo investigación, me acuerdo que también muy a las corridas, también se refleja en la película de que hay un menjunje ahí geográfico, también se quería como abarcar todos los sectores de la sociedad, entonces también se va como bien define Guilla, ese sector protoplancha, donde está esa escena que también es adorable de la gente bailando al principio, que parece sacada de otra película, pero bueno. Sí, eso fue por culpa de Rafael, que me dijo de ponerlo. Yo nunca entendí mucho por qué, pero me hice caso. Pero bueno, de todas maneras yo creo que la película es una película críptica, me encantó verla ahora de vuelta y me parece que tiene como códigos muy cerrados que también da como para investigar y como para tratar de descubrir por qué, sobre todo por qué salieron de la cabeza de este señor. ¿Y ustedes? ¿Cómo fue que entraron en la película, Matías y Pepi? Yo, como entró Matías, no tengo ni idea, pero... No, pero ahí me contabas algo interesante. No, yo estuve, me acuerdo perfecto de las reuniones que tuve, hasta sospecho que sugerí el nombre de Gerardo. Soy capaz que la única que no ha fumado porro en estos años, me acuerdo de muchos detalles. Me acuerdo que había como una lista de almacén, que era lo que tenía Guille, que era como las escenas, esto es un ensayo, esto no es un documental, ¿no? Para nada. Y realmente el fragmento ese del mambo es documental. Es como la excepción dentro de algo donde estaba todo producido y guionado de alguna forma, más allá de lo que pudiera pasar después en las entrevistas, pero había un trayecto, digamos, y había como muchos campos y sentidos también poéticos que estaban planteados originalmente por Guille, que están en la película, evidente, para mí, claramente. Entonces, bueno, la integración con el mural que se estaba pintando, no sé, él me planteó que quería que pintara el Polizonte, simplemente. Y después está como el contexto por el cual también en esta mesa, cuando me convocan, me parecía importante que viniera el único que fue preso por participar de Mamarapac, que es Matías. Así que te voy a dar la palabra para que cuentes tu testimonio. No, voy a dar testimonio de ser el único que sufrió la prisión por... Perdón, Esteban de Clandestino. Fui perseguido en la película y quiero decirles que fui doblemente detenido, porque en el momento que me iban a soltar de la cárcel por haber estado pintando el mural, yo me senté muy ufano frente al comisario en su escritorio y me senté medio así, y el comisario me mira y me dice: ¿qué está haciendo? ¿No se da cuenta que está detenido? Me dice. Y yo la verdad que no tenía mucha idea en ese momento qué significaba estar detenido y estaba muy enojado. Entonces no sé qué le contesté y me dijo: bueno, ahora vuelve al calabozo. Y estuve ahí hasta las 12 del mediodía del otro día, hasta que me vinieron a buscar los amigos acá. Esa fue mi experiencia, pero la verdad que quiero decir que me emocionó mucho ver la película y que realmente no la veía hace muchísimos años y me gustó ver a cantidad de gente que realmente me encantaría que estuvieran acá, sinceramente, empezando por Andy, que es tremendo músico. Y bueno, nada, quiero decir que me alegra que me hayan llamado, a pesar de mis 2 minutos de policía. Y que no hable nada, no, creo que no tenía las ideas tan claras como esa gente que decía: me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Sí. Como que eso yo me quedé. Eso es muy fuerte la película. Yo la vi en su momento y para mí la película, ahora la volví a ver hace poco, pero creo que con no demasiada atención. Ahora la vi con un poco más de atención. Pero mi idea de la película durante mucho tiempo fue la charla de la gente de las revistas Subte y el parlamento de Andy Elder, ¿no? Ahora ahora decías, vos hablabas de la escena del principio, se meten otras cosas, hay como otras cosas que yo en aquel momento no me impresionaban tanto, capaz que las tenía más cerca. Pero la cosa, ¿cómo se estructuró la película? O sea,
ahora veo que hay como escenas muy definidas. ¿Cómo era el plan? Sí, yo también hace tiempo que no la veo entera, veo los pedacitos así como, porque todavía siguen pidiendo copias, ¿no? Entonces, vienen, le hago la copia, veo si está bien de audio, bien, las cosas y la entrego. A mí me encantaría poder pasarla en DVD o DC, lo que pasa es que hay cantidad de tomas y de música que si tengo que pagar los derechos es imposible, ¿no? Me mandan en cano, o sea, después de esto... ¿Por los Stones lo decís? Y por todo, por los Stones, por las imágenes 68, por Hunter, por todo, ¿no? Creo que es imposible, pero bueno, siempre lo que pido es que, bueno, una vez que yo te doy la copia, les pido por favor que lo pasen a YouTube, porque la única que hay en YouTube es un VHS de mierda, que se ve horrible, y nadie lo pasa. Digo, bueno, yo te doy la copia, pero si vos la subís a YouTube, yo no puedo. Pero bueno. Es un poco lo que dice Pepe, o sea, el guión es un poco, la idea era así, escrito papel, o sea, uno escribía y anotaba papeles, ideas y cosas y le iba pasando de la idea al papel, y así andábamos, ¿no? Y la propuesta era un poco también eso, dentro de lo que era la urgencia de hacer algo, que saliera de esa forma. Hay que pensar, lo que pasa es que es muy difícil si no se habla también de la parte técnica. Eran dos Sumatic, ¿no? Y una cosa pedal que era para hacer por corte, o sea, no había otra cosa que hacer imagen por corte, o sea, que en ese sentido había un trabajo arduo, ¿no? Y las imágenes son las que son, no hay una postproducción de imagen y de sonido. Teníamos dos canales de audio, uno para las entrevistas y otro para la música, listo. No, entonces en ese sentido creo que había que pensar mucho en las cosas que había que poner, cómo ponerlas. Y claro, yo las veo ahora y me da esa cosa de sentir que cuando empiezo a mamar a pan los títulos, aparece una mujer bichicome, que la pongo de perfil, y yo me había, de alguna manera, enamorado de esa mujer, porque era una mujer muy guapa, por eso la pude encontrar de perfil, tiene un perfil hermoso, y creo que el título se debe a ella, como diciendo, bueno, esta es la primera punk del Uruguay y estaba más loca, estaba re loca, no era que era punk consciente, ¿no? Sino que estaba muy mal. Después en el prólogo, cuando la marcha van caminando, las caras pintadas y un tipo con una bandera de todos colores, uno lo ve ahora, 25 años después, y es una marcha de la diversidad. ¿Sí? O sea, es como diciendo, hay cosas que vos decís, ¿cómo? ¿No? Y creo que en ese sentido hay una diferencia política de lo que es lo políticamente correcto hoy de lo que hacíamos antes, ¿no? Que la marcha de la diversidad se hacía la marcha de la diversidad porque era la marcha de la diversidad y punto. No era a favor de o en contra de, sino que éramos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay cosas como para analizar, y me gustaría saber también lo que piensan ustedes a nivel de... Porque si yo hablo acá, no sé, son estudiantes, si de historia, si de sociología, si de arte, no sé para dónde ir, ¿no? Nada, creo que me pierdo en el lugar. Sí. Bueno, cuando empezaste a hablar, hace un rato decías, decidí hacer una película sobre la juventud esta. Sí. Y bueno, vos decías que era gente que de alguna manera te era cercana. Vos, Gerardo, no sé si está acreditado ahí, pero además vos eras parte de GAS, de una de las revistas. O sea, había mucha gente que les era cercana o que, con la que estaban familiarizados. ¿Qué era eso? ¿Por qué era la juventud esta, digamos? ¿Qué eran? ¿Eran conocidos? ¿Había algo más? Para mí se transmite una cosa. Sí, bueno, también es difícil de encontrar un hilo conductor, ¿no? Pero sí había como un movimiento bastante espontáneo que se manifestaba de distintas maneras, en distintas artes, en distintos lugares geográficos. Eso sin duda. Yo creo que fue un poco la gracia también de esa época, ¿no? Esa unión a partir de algo que era invisible, de cierto modo. Había puntos de referencia, nosotros con la revista GAS, ahí se refleja, bueno, toda la parte de revistas subterráneas, pero había un puesto en Villavierre que era también un punto de reunión, los sábados, donde Pepe, por ejemplo, se podía cortar el pelo a cada uno que quisiera pasar por sus tijeras.
luego me parece que algunos de los aciertos en cuanto a la producción esa a ciegas que se hizo fue el concierto en el Museo de Bellas Artes. Ya sabíamos que iba a estar Clandestino venía tocando en el Molino cantando su famoso hit Milicos Putos. Entonces ahí fue cuando me pareció que era un poco obvio plantearle a Guillermo que algo iba a pasar. Y bueno, quizá con la distancia no se note mucho, pero hay sí una sutileza de que las declaraciones de Thomas Lowe, que fue el organizador de la Dirección de Cultura, de la Intendencia, luego fue el que terminó denunciando al cantante de Clandestino, porque se realizaba una denuncia de la organización para directamente no quieren tocar. Entonces, también se iban dando como en esa agenda acontecimientos como ese, como Arte en la Lona, que ahora hablábamos con Guillermo, que es un evento absolutamente desconocido, pero fue un hito en ese entonces. Bueno, todo lo que pasó ahí a nivel cultural. La coordinadora antirracias, ¿no? Sí, exacto. No, Arte en la Lona, organizado por Escalar, que además fue un montón de días. Eso parecía realmente, no sé, un evento under en Nueva York. Bueno, siempre tiene demasiado pecado. Pero bueno, para que tengan una idea, es en el club para sobre todo para la gente que no lo vivió, los más jóvenes, era en el club de boxeo de Palermo, en un sótano, algo que no hubiera pasado ninguna exigencia de seguridad en el día de hoy, porque era un sótano donde se programaron grupos de teatro, de música, performance, fiesta, boxeo, de todo. Eso se refiere. Era en contra, o paralelo, o antes, no sé cómo decirlo, al Festival Internacional de Teatro, ¿no? Era la contra de ese teatro grandote así. Y yo creo que Arte en la Lona fue lo que pasa fue Montevideo, si hubiese sido en otro país, pues estaban todos ahí. Y hay una anécdota que después leyendo los libros de Escandar contaba, yo eso no lo presencié, que había un viejo tratando de tocar una guitarra y Ciber gritando, salí viejo que quiero tocar la armónica, salí de allá, y le gritaba hasta que al final el viejo se fue con la guitarra y el Ciber tocó la armónica y parece que tocó muy bien. Ahora, el viejo era Mateo. O sea, era la cosa más irrespetuosa por todos lados. O sea, subió Bebe Terminara, no pudo terminar la obra, o sea, era un monólogo, una careta, lo bajaron por viejo. No, son esas cosas que decís, bueno, ¿quién tenía la fuerza suficiente como para poder subir a ese escenario y bancarlo, ¿no? Entonces también era decir, bueno, ¿quién sube y quién puede bancar eso, no? Pero estuvo buenísimo. ¿Quién escribió el diálogo ese de Anoff sobre la Es educación? Eso era, lo que pasa es que es los primeros pasitos de la sesión, ¿no? Entonces yo no me atrevería jamás a poner a un tipo hablando lo que decía Anoff. Apenas me animaba a que me dijera Anoff. Pero el diálogo es la cosa más dura, no, porque el otro, digo, me siento bien, pero con ese diálogo era... Hay como 2 o 3 temas que aparecen tanto en las partes más escritas como en las preguntas, ¿no? Se ve que la conversación se va hacia allí, ¿no? El tema de la migración, el tema de la policía. ¿Cómo estructuraron eso? ¿Cómo pensaron en esas eran las cosas que ustedes querían que estuviera? ¿Había más cosas que no pudieron registrar? ¿Por qué era tan importante hablar de eso? Yo quería agregar otra cosita más a lo que me di cuenta de la película, me había olvidado. Es que el motivo de mi detención fue, según el comisario, que yo había hecho un patrullero que decía poli en la puerta. Era una falta de respeto a la policía. Y si ustedes ven la película que se filmó después de mi detención, me hicieron borrar el cartel que decía poli. Ese fue mi... No me acordaba. Hay otro detalle, que cuando rodamos esa escena, la escena de los chicos que están ahí fumando y tomando, teníamos 2 o 3 policías de particular que nos estaban filmando con VHS. Me acuerdo que yo me acerqué a una cámara y mandé un saludo a mi mamá, que estaba viendo la televisión y todo, con mi
ese rodaje tampoco fue totalmente sin ninguna cuestión de represión, todo lo contrario. O sea, después que lo metieron preso, tuvimos esa noche un control de esa escena. Sí, no sé si estaban todos acá, pero antes de esta mesa hubo una mesa mucho más, no sé qué, están hablando de transición en sentido político, sentido, y bueno, no del estatus de la democracia, que tan consolidada estaba, pero esa era una cosa que no nombraron, pero pasaban esas cosas, ¿no? Lo que decían los chicos en la película, o sea, la policía era una cosa un poco distinta a la que es ahora. Me dio mucha gracia que había una chica que hablaba de bandoleros. Yo no recuerdo ningún bandolero, pero sí me acuerdo de lo que significaba la policía, era algo muy, muy negativo. Creo que mucho más que ahora para ir con. Y bueno, esa era una de las cosas que estaba pasando y que me parece que minaban un poco la idea de democracia bien encaminada, ¿no? Sí, sí. Rafael dijo una cosa en el resumen al final, que lo que estaba pasando en ese momento era una resistencia cultural, ¿no? No solamente era las racias, por el lado del gobierno Sanguinetti, sino también por el lado del sistema de sentir que había una izquierda absolutamente prehistórica y que estaban pasados 50 años en el pensar de la juventud de aquel momento, ¿no? O sea, no por algo también terminamos con el documental con Sumo diciendo no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, que es un poco la sensación de lo que sentíamos en ese momento todos los jóvenes de esa época. O sea, no era desalambrar o querer permanecer. O sea, eso eran los hermanos mayores que venían de la década del 60 con la idea de una utopía en la cual marchábamos todos. No solamente los que estuvieran, los que presenciaron los 60, que se murfaron terrible cana y desaparecidos y muertos, qué sé yo, pero había un montón de jóvenes que seguían pensando de que aún no era posible creer que eso era posible, ¿no? Y que aún hoy también eso es posible. Entonces, creo que en ese sentido los jóvenes, y ahí yo era parte y me sentía identificado en cuanto a que era una resistencia al dogmatismo y al ladrillo y al decir esto tiene que ir por este lado, de creer que tenemos que militar por un partido político, tenemos que ir por otro lado. Y este sector era decir, no, yo quiero hacer ahora, porque es ahora el momento, después ya es tarde. No, creo que eso en ese sentido es lo que marca esa generación de los 80, ¿no? Que no es en Uruguay, es en todo el mundo, vamos, el punk y toda la historia era lo que estamos presenciando todos. Veníamos a la dictadura, y las ganas de hacer cosas era, no le pedimos permiso a nadie, eso estaba buenísimo. O sea, no le voy a pedir permiso a nadie de hacer las cosas que quiera. Entonces venían los mayores, porque tampoco eran muy mayores, ¿no? Ni tampoco eran todos, tampoco, ojo, por eso hay que limitar las cosas a las cosas. Pero creo que eso de hacer una resistencia al canto popu y al discurso vacío, ¿no? Me parece que es importante. Pero no sé si... No, pues una de las cosas que es la idea de estas mesas, una de las ideas que cruza es, bueno, ¿qué es lo que pasa en esa época, en esa democracia? ¿Se está recuperando algo que ya había, se está restaurando, o se está haciendo algo nuevo? ¿Cómo lo ven en ese esquema? ¿Cuál es la sensación que tenían entonces? Yo tengo como una percepción, yo estoy como en muchas partes de este seminario, ¿no? Sin estar, pero estoy. Formé parte del grupo que le puso el pañal al David. La mayor parte éramos estudiantes del interior. Creo que Leo Abercon era el único de Montevideo, de todo el grupete ese. ¿No? Era la reacción a un acto de censura. Una reacción paródica, todo, ¿no? Una cosa inventada en una noche, o sea, lo que llamamos un fotógrafo, o sea, que ya tenemos conciencia de que lo que importaba era lo que iban a fotografiar los medios, cuánto tiempo que durara. Formé parte, por ejemplo, de Viva la Pepa, bueno, participé en Mamara Punk, estuve en el Arte en el Lona también, en varias cosas, ¿no? Hasta
sea, me estaba acordando ahora de la cantidad de cosas de las que hemos ido conversando, en las que de alguna manera yo estuve. Pero la sensación, yo no tenía una sensación de que la democracia había resultado decepcionante. No tenía como esa sensación. Yo era bastante grandecita, además, tenía 25 años cuando vi esta película. Había terminado la facultad, no sé, tenía como otro trayecto, había ido a Cuba, había vuelto de Cuba, decepcionada por la oferta de la escuela en la que me habían becado. No sé, creo que la producción que había no reflexionaba demasiado en ese momento sobre hacia dónde íbamos, pero había como muchos puntos críticos. Yo lo que tengo la sensación es de que tenía como muy buenas conversaciones de bar, o en mi casa. En mi casa se fundaban muchas revistas, ¿no? Se fundó La Oreja Cortada, no sé, era como un lugar donde pasaban ese tipo de cosas. Pero también me acuerdo mucho de conversaciones con Andy Adler, por ejemplo, que es como de los últimos que yo conocí de todo ese grupo, con el que podría llegar a tener el mismo nivel de conversación hoy en día, digamos, crítico. Pero para mí lo que pasa es que hay como un total que está de alguna manera esbozado en la película con cosas del momento que no estaban necesariamente todas conectadas, pero que de alguna forma juntan puntos. Lo que yo estoy viendo atrás de todo eso también es que muchos éramos hijos de militantes, ¿no? Yo qué sé, yo me acuerdo de ir a marchas del frente cuando era chiquita, de barrer un comité, de cosas así, ¿no? O sea que yo tengo como tampoco un discurso tan claro de por qué en un momento empecé a sentir que había una competencia entre los que pegatineaban o los que hacían reivindicaciones sindicales y nos tapaban los grafitis, ¿no? Yo en realidad empecé a pintar con un impulso que me lo dio Juan Ángel Urruzola, además ni siquiera fui yo por mi cuenta, sino que él me impulsó a que saliera a pintar un diseño que yo tenía en mi casa hecho. Y en un determinado momento eso se convirtió como una especie de lenguaje de comunicación con la ciudad. O sea, yo grafiteaba en ese universo de contacto, que después se fue generando eso como una cosa medio mitológica, que por suerte tuve un tiempo en el que nadie sabía que yo pintaba, y eso también era como una protección, ¿no? En la medida que eso se supo, también yo perdí como contacto con esa expresión o con esa cuestión política. Pero el total era una cierta conversación. Yo digo, las revistas, por ejemplo, en Gas Subterráneo, yo nunca corté el pelo en Villa Vial. No te estoy acusando de fumar. Yo corté el pelo en una linda peluquería que se llamaba La Comadreja, en un lugar que se llamó El Circo, que también es como un evento también del estilo, organizado por Omar Bouid. Yo en realidad en Gas Subterráneo participé mucho tiempo sin que ellos me conocieran. En forma absolutamente anónima yo pasaba unas tiras del Polizonte en una disquería y ellos las publicaban. En realidad, después cuando nos conocimos más adelante, es cierto que yo después seguí cortando pelo y además Gerardo me mandaba siempre gente increíble para cortar el pelo y también ahí se convertía como en otro círculo de amistades con el tema de la peluquería, pero más en la de mi casa. Pero en general la sensación que a mí me queda de todos, digamos, de todos esos intentos, pinté el escenario clandestino, ese escenario, por una razón totalmente increíble, ¿no? A mí me llamó un ejecutivo de la Coca-Cola que no le gustaba cómo había quedado el escenario que le había hecho un escenógrafo, un artista local, que supuestamente no era lo suficientemente juvenil el escenario, y yo me acuerdo porque, no sé, entré creo que a grafitear a las 8 de la mañana para tapar aquello. Me acuerdo que tapé el logo de Pluna, todo, fue como un rayado, todo espantoso, para que hubiera algo, bueno, que después resultó ser un escenario fundamental para un hecho como lo de Esteban, que fue increíble todo lo que pasó. Es más, no vi la actuación de Clandestino porque estaba tan agotada que me acuerdo de haberme ido temprano a mi casa. Pero bueno, también la sensación inmediata creo que es eso, ¿no? Fue como la apropiación del sistema, el sistema que nos estaba comiendo también a nosotros, ¿no?
la Coca-Cola que viene a buscarte a tu casa para que le tapes y le hagas, ¿no? Le muestres cómo se expresan los jóvenes, ¿no? O sea, la sensación todo el tiempo de ser fagocitados también por el sistema, desde muchas partes, ¿no? Desde lo político con lo de Lowy, que también era como una buena noticia que estuviera en cultura y qué sé yo, y después cuando veías todo lo que pasó, decías, bueno, no, o sea, no se puede confiar a nadie. Esa es como un poco la sensación general. Y esa misma cuestión de la decepción, ¿no? De tener permanentemente la sensación de que, bueno, de que no vas a tener interlocutores válidos, ¿sí? Que capaz que eso, si hubiera existido un movimiento más organizado, hubiéramos podido tenerlo, pero así como estábamos, cada uno como en su trincherita, ¿no? Sean revistas o sean cosas, lo que nos pasó fue también que nos fagocitaron, digamos, o los medios de comunicación, o la vida adulta, la supervivencia, etc., ¿no? No sé, yo creo que el que más aguantó ahí fue Guille. Sí, creo que por eso. Yo creo que yo lo veo como la conquista del último bastión que faltaba conquistar, que era el audiovisual. Quizá pocos sepan que Omar Apán, no me gusta llamarlo documental porque para mí es un ensayo, como decía Pepi, es un híbrido de géneros también, donde hay videoclips, donde hay de todo un poco. Yo creo que la conquista se dio porque la película se pasó en horario central en Canal 10, lo cual en ese entonces era como decir, bueno, te va a ver todo el mundo sí o sí, ¿no? Yo recuerdo una anécdota con mucho cariño, que el día después que se pasó, estaba mi madre en casa conversando con el vecino, ¿no? Y me ve subir la escalera y mi madre muy orgullosa dice, ahí viene mamá a Pan. Y el vecino dice, pa, ¿vieron qué horrible la película que pasaron anoche? Entonces ahí me di cuenta que valía la pena, que había realmente surtido efecto, porque si esa persona, que lo único que teníamos en común era vivir en la misma calle, vio esa película, vio, ese grupo de jóvenes o los distintos sentimientos que había en distintas tribus urbanas, como nos gustaba definir en ese entonces, creo que sirvió para algo, ¿no? Fue una manifestación directa y naturalmente también gracias a lo que fue la emisión en Canal 10. Yo no me acordaba que había pasado la tele. Tenía la idea de haberla ido a ver en algún lugar, pero claro, ¿verdad? ¿Fue ese mismo año? Pero supongo se estrenó ahí los créditos decía septiembre del 88, supongo que lo pasaron no, pero fue más adelante, en marzo abril. Me quedé pensando, de alguna manera la película tiene algunos mensajes, algunas cosas que se quiere que esté, ¿no? Te tira línea. En el sentido tal, con el hecho de que estuviera en tele. Yo, entre otras cosas, recibí líneas de esa película. Era una de las ideas, era registrar, pero también de emitir ciertos mensajes. Sí, claro. Nada sin quiero, ¿no? Hoy haces un video con una camarita de celular y en aquel momento no tenía la posibilidad, o sea, las televisiones estaban cerradas a productos no conocidos, eran competidoras de canales argentinos, o sea que al tener una oportunidad de poder hacer un video, obviamente tira línea. Pero, por ejemplo, ahora yo acabo de ver, cuando salen corriendo por la cana que hacen una racia, hay un grafiti que dice, fue escrito para la película, ¿no? La moral es más peligrosa que el SIDA, ¿no? Que ahora no dice nada, pero en aquel momento estábamos todos cagadísimos con el tema del SIDA, ¿no? Entonces, son cosas como que uno tiene que empezar a registrar a nivel de la historia de lo que significaba ese grafiti en aquel momento. Hoy no es nada, pero en aquel momento era decir, ¿qué está pasando con el SIDA? Lo otro que también a mí, con los años, hay cosas que uno puede llegar a arrepentirse. Ojo con lo que vas a decir. O sea, yo tenía 23 años, Andy tenía, no sé, 23 también, Lalo Barrulla tenía 20, y yo creo que hoy, con muchos años de experiencia, si yo pongo un micrófono y una cámara delante de una persona,
le voy a decir, tened cuidado con lo que decís. Quizá hoy la responsabilidad no es tan grande como en aquel momento. Porque nosotros veníamos de la dictadura, el comienzo de la democracia, la palabra vale, o sea, lo más importante que uno tiene es la palabra. Entonces, yo creo que tanto a Lalo como a Andy les hizo mal su propio discurso. Yo me voy porque este país es una mierda, adiós la macharrúa, me voy porque este país no da para más. No sé si en ese momento los locos se querían ir. Sí, ¿no? Que a mí me pasa una cosa, es una crítica a la película, no a las personas, pero el discurso de Andy es obvio que está mucho más producido y escenificado, los otros no, la cámara que se aleja, está muy ensayado, o sea, mucho más que el de Vice, ¿no? Que aparece en su estudio, ¿no? hay otra producción. Y a mí siempre algo que me hizo ruido, y no es con él, que es un tipo absolutamente generoso, personalmente, pero que Andy es estadounidense, y habla de emigrar. Entonces, y ahí me parece que hay un tema de cierta, no sé si ético, pero hay algo, hay una tensión entre lo que la película quiere decir y los medios que usa para decirlo, ¿no? En realidad nunca lo pensé, lo pensaba desde el otro lado, ¿no? Decir, bueno, éramos unos irresponsables en decir las cosas que hacíamos y decíamos, y creo que en ese momento creo que fue una irresponsabilidad en todo caso de saber qué es lo que decía Andy. En cuanto al plano de Andy, es un discurso de ficción también, o sea, el discurso estaba preparado, por lo tanto es un docudrama, o sea, en aquella época no existía el docudrama, hoy sí podemos definirlo como un docudrama, vamos a ficcionar el discurso que tú tenés, el discurso que tú decís, lo vamos a hacer en el Estadio Centenario. Fuimos y lo hicimos. Y en ese sentido no me parece que está mal. Digo, el que ahora con el documental del Bellavista de Alicia Cano demuestra que todo hoy es válido y que sigue siendo un documental, de ficcionar el propio discurso, ¿no? Hacer un mensaje de terminar, yo en realidad no sé, pensé capaz que podría haber preguntas de afuera, pero dice que teníamos que haber terminado hace 5 minutos. Así que, no sé, capaz que si quieren decir algo más. No, me gustaría escuchar, saber, lo que pasa es que yo también venía preparado a las preguntas, ¿no? Si tenían ganas de responder, de hacer preguntas, y creo que el documental tiene que tener esa cosa de recibir. Bueno, quedan un par de minutos más. Diego, Mauricio.